Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. ¿Cómo surgió esta investigación? Yo siempre quise empezar a hacer la cartografía de la violencia sexual. Mi intención en ese momento era mirar cómo había evolucionado en un periodo bastante largo, por lo menos en 10 años, más de 10 años, los hechos denunciados, cómo se distribuían en la ciudad, mirar cómo se contagiaba o se diseminaba el hecho de un sector a otro en periodos largos. Y estaba en ese momento en el sitio de reunión Amparo Bermúdez, estaba Andrea Aguilar, y había también una compañera que terminó siendo asesora del proyecto, y lo primero que me dijeron es: ¿y qué? ¿Vamos a seguir en lo mismo? Mostrando cifras de qué sucede, cómo sucede, cuándo sucede, dónde sucede. O sea, vámonos a algo más allá de eso. ¿Qué información nos podría proporcionar a nosotros medicina legal? En ese entonces yo trabajaba en medicina legal, que nos permitiera profundizar más allá de contar casos, de decir dónde ocurren, de decir las fechas, los días, o sea, algo más que aporte en el conocimiento de cómo se están sucediendo los delitos sexuales. Y en ese entonces estaba aceptado hacia el interior de la organización los informes periciales de trabajo social, y tenemos un trabajador social, y fui y lo consulté. Le dije: ve, en el informe pericial que tú entregas a clínica forense cuando atiendes a las víctimas de violencia sexual, ¿qué indagas? O sea, ¿cuál es el protocolo que tú haces en esa valoración? Entonces él empezó a contarme: mira, yo veo la parte de dinámicas familiares, el manejo de poder hacia el interior de la familia, yo miro si hay disfunción familiar, miro la composición familiar, miro si hay antecedentes, si hay recurrencia, si hay otras posibles víctimas, que conozca a la víctima y que hayan sido violadas por el mismo supuesto agresor. Entonces todo eso me pareció muy interesante, y eso no estaba escrito en los trabajos de investigación hasta el momento, por lo menos aquí en Colombia no. En una segunda reunión ya les conté a ellas, y ellas, como perfectas cualitativas, me dijeron: esta es la clave. Entonces vamos a fundamentar un trabajo de investigación en donde se haga la georreferenciación, se haga toda la epidemiología descriptiva, ¿cierto?, de tiempo, lugar y persona, pero además analicemos esas historias de trabajo social, en donde miremos cuáles son los contextos, ¿sí?, porque la víctima le hacía un relato del contexto en donde sucedió el evento. Entonces, ¿cuáles son los contextos donde están sucediendo los delitos sexuales en adolescentes? Entonces empezamos a trabajar solo mirando el protocolo de trabajo social y mirando la parte descriptiva del evento, y extrayendo las variables que no estaban estructuradas como variables como tal en el protocolo de trabajo social, pero que se podían realizar. ¿Cuántos capítulos componen este libro? El libro está compuesto por 5 capítulos. Hicimos una pequeña parte introductoria sobre la historia de los delitos a nivel internacional, a nivel nacional. Fue bien interesante encontrar cosas como que es un patrón desde el siglo XVIII, desde el siglo XVII, las víctimas de delito sexual siempre las relacionan, o por lo menos se denuncian los casos, se conocen los casos en los estratos socioeconómicos bajos, la mujer, o sea, por eso es que se aceptó a todas las que dicen que es una violencia de género, siempre la mujer demarcando allí desde esos ciclos, y siempre la acción de poder del hombre sobre la mujer. Una segunda parte en donde nos preocupaba mucho el poder confrontar bases de datos, cómo poder hacer la comparación de los resultados entre diferentes investigaciones, porque lastimosamente es muy seria esa situación. O sea, las variables que recoge cada institución son diferentes. Cada quien tiene su mirada y su necesidad y el objetivo de por qué recoge la información. Entonces la información es fragmentada. Adicionalmente, hacia el interior de las instituciones, tampoco es que haya una rigurosidad en el registro, ¿sí? Entonces el dato como tal es débil. Los porcentajes de pérdida de las muestras que uno tiene proyectadas son altos. Y fuera de eso, el recelo institucional para acceder a la información es muy complicado, es muy difícil. Entonces por eso tratamos de mirar
qué decían los otros estudios a nivel internacional y todos concluyeron en lo mismo. Fragmentada la información, los accesos difíciles, restringidos y la calidad del registro deficiente. Entonces eso no permite de pronto profundizar un poco más allá de la estadística descriptiva. El siguiente capítulo era ya el diseño metodológico como tal del proyecto, describiendo muy bien la parte cuantitativa, cómo se iba a desarrollar, la operacionalización de las variables, cómo se iban a controlar los sesgos, el componente de georreferenciación, ¿sí? Y el componente cualitativo, ¿sí? Las técnicas que los investigadores iban a utilizar para cumplir los objetivos del proyecto. La cuarta sección es los resultados como tal y la quinta la recomendación. ¿Qué sectores fueron abordados para realizar esta investigación? Medicina legal, clínica forense y trabajo social. ¿Por qué? Por la facilidad que había en ese momento, podía estar coordinando la recolección, la calidad de la información, la sistematización. ¿Qué esperan ustedes con esta investigación? Dos cosas bien importantes. Primero, ampliar el conocimiento. Ya da una luz frente a las dinámicas que están sucediendo, en donde están sucediendo los hechos violentos. Da una luz de cómo se ejerce esa parte del poder del hombre, del ejercer el poder del hombre sobre la mujer como objeto sexual. Y profundizar un poquito más. Mire, está sucediendo esto, estos son los ámbitos que están facilitando, por estas razones se están facilitando y hay una recurrencia de esto, por lo menos en esta pequeña muestra la recurrencia es del tanto %, y por lo menos en esta pequeña muestra la que había sido una vez víctima de un agresor conocía a 2 o 3 o 4 víctimas de ese mismo agresor. Adicionalmente, hicimos unas recomendaciones de posibles estrategias para la parte de prevención.